Muy buenas noches, bienvenidos a Nuevamente, a una nueva semana de Nuevamente, el nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hoy en día, la gran mayoría de los y las jóvenes que egresan de los hogares de la red de protección se encuentran en una situación crítica que los expone a mucha vulnerabilidad, ya que al cumplir los 18 años deben egresar de los hogares donde los han acogido, donde han vivido toda su vida, y muchos de ellos no tienen a dónde ir. La situación, algunos vuelven, digamos, a la familia, a las mismas familias de donde salieron, donde sufrieron una situación de abuso o negligencia que llevó a los jueces a separarlos de sus familias. Otros terminan en la calle y es ahí donde surge la pregunta, ¿cómo llenas ese vacío que hay en la política pública y cómo ayudarlos de mejor manera a hacer un tránsito hacia la adultez? Para hablar de eso y más, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Malena Simonetti. Cargo: Directora ejecutiva del proyecto Juntos por la Infancia, Comunidad de Organizaciones Solidarias. ¿Cómo puede una empresa darle sentido a su trabajador? Le da sentido cuando, por ejemplo, se conecta con los grandes desafíos del país o cuando contribuye con las comunidades en los territorios donde opera. Malena, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Connie, muy bien, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí de nuevo conversando. Bueno, y esta vez hablando, ¿cierto?, acerca de cómo se hace, qué hacer, cómo llenar ese vacío que se genera cuando los jóvenes, cuando ya tienen que dejar esos hogares de acogida, esos hogares donde han estado, muchos de ellos, o del Sename, ¿cierto?, u otros hogares que son colaboradores del Sename, los tienen que dejar esos lugares y no hay dónde ir. ¿Cuál es la situación hoy día de esos jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con esos jóvenes? Mira, Connie, como tú bien decías en la introducción del programa, efectivamente estos jóvenes, hay que dar un poquito de contexto, llegan a vivir a estas residencias o a estos hogares de la red de protección del Sename o el ex Sename, porque es cierto que ya está cerrando, porque sufren alguna situación de mucha vulnerabilidad, negligencia y abuso en su familia de origen. Y esto es súper importante decirlo para las personas que nos escuchan, o sea, nadie quiere separar a un niño de su familia, ni un niño quisiera tampoco dejar de estar con su familia, con sus papás, con su mamá, con sus hermanos. Pero evidentemente hay situaciones muy graves que hacen que estos jueces de familia determinen que ellos deben salir de ese lugar y debe ser el Estado o los organismos que colaboran con el Estado quienes lo cuiden, lo protejan y restituyan esos lazos familiares. Habiendo dicho eso, para contarles hoy en día qué es lo que pasa con los jóvenes y cuál es la problemática que están viviendo, es que imagínate un niño que llega a esta residencia a los 10 años y se hace todo un trabajo para tratar de volver a conectarlo o con su familia de origen y mejorar esa situación de abuso o con otros familiares. Si eso no se logra en el camino, este es un niño o una niña que se va a ir convirtiendo como un joven dentro de este hogar que lo acoge y que lo cuida. Y yo te diría que una gran problemática que existe hoy en día es que históricamente estos niños se vuelven institucionalizados. ¿Qué quiere decir? Que hay poca preparación dentro de su ciclo vital para ir generando ciertas habilidades que los acercan a la autonomía. Estoy pensando en cosas tan sencillas como que los niños a cierta edad puedan ir haciendo su cama, que puedan aprender a cocinar solos, que puedan hacer uso del dinero, ¿cierto? Cuando uno a los niños más pequeños le entrega una pequeña mesada, algo, por ejemplo. Tal cual, que vayan a la esquina, compren algo, que sepan usar el dinero, reciban un vuelto, que sepan, que entiendan que el dinero se gana, ¿cierto? Haciendo un trabajo o haciendo un mérito. Todas esas cosas, históricamente en Chile, en el sistema de protección, no se consideraron que había que estimular y que había que preparar. Por lo tanto, lo que ocurre es que hoy en día tenemos una realidad de que la mayoría de los jóvenes y también de los niños que están en residencias de la red de protección del Sename están muy institucionalizados. También quiero decir que eso está cambiando y hay muchas organizaciones que están haciendo ya esfuerzo y están diseñando modelos de intervención distintos para poder fomentar esa autonomía.
De eso vamos a hablar Entonces, en un segundo, pero te quiero preguntar, sí, quiero agregar el tema de las cifras para ver de cuánta gente estamos hablando y de qué pasa con esos niños. Según un ujú, catastro de calle del Ministerio de Desarrollo Social, el 25% de las personas en situación de calle señala haber pasado por el Sename y el 50% de los menores de edad en situación de calle pasó por un hogar del Sename. Y estamos pensando en que vivir en la calle es la experiencia probablemente de mayor vulnerabilidad que puede vivir un ser humano. Y claro, ¿qué pasa? Que muchos de esos niños que tú dices, institucionalizados, terminan viviendo en la calle. Es precisamente porque, como tú dices, no tienen esas herramientas para poder vivir de manera autónoma, hacerse cargo de su vida fuera de las instituciones. mira, precisamente esa es una de las razones, deben haber otras razones también, y efectivamente yo creo que hay que tomarle el peso, es muy, muy, muy grave que los niños que están al cuidado del Estado, una vez que cumplen los 18 años, terminen por X razones viviendo en la calle. O que tengan que volver a una familia o un contexto donde la vulneración sigue repitiéndose. Eso es gravísimo. Y acá lo que hay un concepto, los invito como a ponerse en los pies de ese joven o esa joven que cumple 18 años y tiene que enfrentarse a algo que la literatura llama la doble transición. Estos son chiquillos que por una parte, por su ciclo vital, como lo vivimos todos, ¿no? Tienen que enfrentarse a la transición desde la adolescencia a la adultez temprana de forma muy abrupta. Eso que en muchos de los casos nosotros pudimos vivir haciendo un pseudo tránsito o acompañados o con ciertas habilidades o con ese espacio también para poder como probar, ¿cierto?, la prueba y el error y equivocarse, que están propios de la adolescencia y de este tránsito hacia la adultez temprana. Estos chiquillos que han estado institucionalizados y al cuidado del Estado tienen que pasar de la noche a la mañana a hacerse adultos jóvenes, por así decirlo. Y la doble transición es porque la segunda patita de esto es que son chiquillos que además han estado siempre bajo la custodia del Estado o de los organismos que son colaboradores del Estado, y de la noche a la mañana tú le dices, bueno, usted ahora es independiente. Entonces, esta doble transición que se vive de forma tan abrupta y sin una preparación para la vida independiente, muchas veces termina en que estos chiquillos se van a la calle. Entonces, esa es una problemática muy, muy grande. Y la otra problemática es que en el sistema hoy en día no existe un seguimiento de aquellos chiquillos y chiquillas que egresan, de los jóvenes. Hoy en día ellos salen de la residencia o salen de, ¿cierto?, de este hogar y no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son y no sabemos qué necesitan. Entonces, hay como distintos matices en la problemática. Malena, y ahí existe evidentemente un vacío, ¿cierto?, en la política pública. Pero esto es propio de todos, estoy pensando en la experiencia de otros países, no existe, uno ha visto que hay algunos jóvenes que igual se quedan en esos hogares, pese a que ya cumplieron 18 años, se hace como una Así especie de es. excepción, pero tampoco uno sabe si eso es lo apropiado, ¿cierto? Porque tal vez no es ese el lugar donde tienen que hacer ese tránsito, pero ¿cómo se hace en otros países? ¿Qué es lo que falta ahí? Y bueno, y ahí vamos a ir a hablar obviamente de las iniciativas como la que tienen ustedes, ¿cierto? En el proyecto Juntos por la Infancia, y que hay otras también organizaciones que están apuntando a estos jóvenes. Pero ¿qué es lo que Ujú. faltaría en términos de política pública ahí para llenar ese vacío? Mira, hay varias cosas, como recién mencionamos, el problema es bien complejo y es bien amplio. Igual para que se hagan una idea en términos como de cifra, eh, los chicos que tienen entre 17 y 18 años son alrededor de 1.500 aproximadamente en el sistema, ¿ya? En Y en residencias de otro, protección. de protección, Ya, ¿sí? Esto siempre estamos hablando de protección. sí. Entonces, contestando tu pregunta, por una parte, y dado la complejidad del tema, necesitamos, y hay experiencias, por ejemplo, en Argentina, Ujú. necesitamos hoy en día que haya alguna política pública, alguna ley nacional, o en el nuevo Servicio de Protección Especializado, que va a ser el nuevo CENAME, ¿cierto?, que se instala en el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen fecha de aquí a un año para estar instalado. En ese nuevo servicio nosotros podríamos imitar el caso de Argentina
que tiene una ley nacional, un programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes en los cuidados parentales. Entonces, aquí se pone el foco en los jóvenes desde los 13 años hasta los 21 años y pudiéndose extender hasta los 25, donde se hace efectivamente una preparación para la vida autónoma, que tiene dos grandes componentes. Uno, el acompañamiento, y el acompañamiento en materia educacional, en salud como mental o más social, en generar ciertas habilidades, y también en una asignación económica. Claro. Eso se ha visto mucho, que los chicos, incluso cuando tienen ganas y vocación de, por ejemplo, seguir estudiando una carrera en la educación superior, una carrera técnica o profesional, muchos de ellos, aunque comienzan a estudiar, finalmente tienen que generar ingresos para poder sostenerse. Entonces, o abandonan los estudios o se les hace demasiado difícil. Por lo tanto, el caso de Argentina es súper bueno en términos del acompañamiento y la asignación económica. En Estados Unidos, por ejemplo, también hay programas, son diversos, que hablan un poco en el tránsito de los 18, una vez que egresan del sistema, en esta modalidad de casas compartidas, que aquí hay una fundación que se llama Fundación Sentido, que lo está haciendo pioneramente acá en Chile, y también ahí acompañan a los chicos una vez que egresan hasta los 25 años, también en estos componentes que son techo, porque si no tengo un techo voy a estar angustiado y no puedo vivir. Entonces, techo, alguna asignación económica, educación y fomento del empleo también. Claro. Ahora, para que nos hagamos una idea, estos jóvenes a los 18 años, estos 1.400, 1.500 que hay hoy día en el sistema de 17, 18 años, cumplen 18 años y digamos, tienen que tomar su bolso y despedirse y quedan así, en la calle, así de brutales la situación. Mira, en la mayoría de los casos ocurre así, pero también para ser justa, y lo que me ha tocado ver a mí dentro del proyecto de Juntos por la Infancia, que trabajamos con 70 hogares de la red de 200 que hay en el país, en la gran mayoría de los casos hay fundaciones y corporaciones detrás que lo que hacen es que le ofrecen a ese joven el poder quedarse en la residencia, y efectivamente hoy en día, si ese joven está estudiando, puede recibir un subsidio de parte del Estado. Y bueno, también aquí nos tenemos que acordar que ellos cumplen 18 años, por lo tanto también son mayores de edad. Entonces también hay algo en ellos que ellos también pueden decir, yo ya no quiero estar acá. Claro. Entonces, tiene mil aristas y efectivamente hay muchos de ellos que sí tienen la posibilidad de quedarse en el hogar donde fueron cuidados, donde están sus afectos, donde están las cuidadoras que ha cumplido este rol de madres y padres, ¿cierto? Entonces, eso también sucede. Pero también hay una gran mayoría que egresa y se va, y lo que yo te decía, no hay un seguimiento ni siquiera para saber a dónde se van. Claro. Estamos conversando con Malena Simonetti, directora ejecutiva del proyecto Juntos por la Infancia, de la comunidad de organizaciones solidarias. Hablemos del proyecto de Juntos por la Infancia, de qué es lo que hacen con esta iniciativa y que efectivamente, digamos, se dedica precisamente a generar alianzas, ¿cierto? Y vínculos entre las empresas y las residencias de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo funciona? Mira, el proyecto Juntos por la Infancia efectivamente busca conectar y vincular a empresas que estén territorialmente cercanas a una residencia o un hogar de niños, niñas y jóvenes dentro de la red de protección del Sename. Lo que nosotros hacemos es que generamos esa alianza, ese vínculo, invitamos a las empresas a que puedan sumarse, sumar sus talentos, sumar su know-how, sus capacidades, al servicio del plan de mejora que tiene esta residencia. Y estos apoyos pueden ser, evidentemente, lo más importante es en la conexión y la vinculación con los niños y los jóvenes que viven ahí, pero también ayudando con la formación y la capacitación de los equipos, ayudando a mejorar infraestructura, ayudando a mejorar la gestión institucional, que muchas veces requiere, ¿cierto?, de algún profesional o alguna persona que te acompañe en ese proceso, y es donde la empresa tiene mucho, mucho talento. Entonces, generamos este vínculo, este encuentro, que busca formar una alianza a largo plazo y que genere mucho impacto tanto en la vida de los niños que viven ahí, como en los colaboradores y las personas que se involucran en estas iniciativas. Tú nos en el tema de jóvenes, sí, estamos trabajando también ahí. Me iba a preguntar eso, ¿no? No, sí, exactamente, pero cuéntanos tú. Te cuento ahí un poco que en estos 3 años que llevamos trabajando con cerca de 36 empresas ya,
en 45 hogares que ya tienen una alianza, hemos visto que ya hay experiencias muy exitosas donde jóvenes de una residencia hacen pasantías laborales o tienen un tutor dentro de la empresa que lo acompaña en este proceso de tránsito hacia la vida independiente, en el proceso de ir adquiriendo ciertas habilidades para el trabajo, incluso en casos que han sido muy exitosos como de inclusión laboral. Entonces, desde el proyecto hoy en día estamos levantando esa experiencia, la estamos sistematizando para poder aprender y poder fomentar el que las empresas nos acompañen en este camino y que sean un actor súper relevante. Claro, yo comenzaba el programa diciendo y haciendo la pregunta de cómo puede darle una empresa sentido a su trabajo, ¿cierto? Esta es una de esas formas. ¿Cómo ustedes llegan a esas empresas o son las empresas las que recurren a ustedes? Porque en el fondo ustedes son las que tienen el vínculo con los hogares, ¿cierto? Ustedes están trabajando con 70 hogares a lo largo de todo el país. Entonces, obviamente el otro lado que viene es, la otra patita, es la empresa. ¿Cómo se produce esa relación? Mira, este proyecto... ¿Es una búsqueda mutua, es una conquista mutua o es como? Sí, es un mix como todo en la vida, pero este proyecto tiene la gran gracia de que nace o se gesta de una alianza más como institucional, por así decirlo, entre la comunidad de organizaciones solidarias que agrupa todas estas fundaciones que trabajan hoy en día con los niños, y también con la CPC, con la Confederación de Producción y Comercio. Por lo tanto, nosotros hacemos esa alianza inicial y decimos, busquemos que estos dos mundos se encuentren con un propósito común, que es la infancia más vulnerada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, desde la CPC nosotros nos acercamos a esas empresas, ya sabemos dónde están ubicados los hogares, entonces vamos a buscar territorialmente a las empresas, pero también nos pasa que las empresas tienen una fuerte necesidad de poder hacer algo que le dé sentido a sus trabajadores o algo que tenga que ver con la estrategia, ¿cierto?, de sostenibilidad de su negocio. Entonces, los caminos son diversos y a veces las empresas se acercan a nosotros a ellas. Pero lo más relevante, y aquí yo haría un llamado también, Connie, porque yo sé que las empresas están conectadas con el país, están conectadas con los cambios que se requieren, con el proceso constituyente que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y aquí hay un llamado súper puntual. Y tú me preguntabas anteriormente, hay otra experiencia en Colombia, por ejemplo, donde una fundación logró hacer mucha influencia para que efectivamente por ley las empresas tengan que contratar o dejar cupos reservados para jóvenes que salen del sistema de protección. A mí, yo no me gusta eso como de imponer o de obligar. Yo al revés lo plantearía como un desafío. De los escaños reservados, porque es un poco eso. O sea, en términos de paridad de género me parece, pero sí, aquí no. En el caso de Colombia es en el fondo las empresas que trabajan con el Estado, ¿cierto? Claro, son parte de la contratación, son contratadas por el Estado, deben generar el 10% de empleos jóvenes con su porcentaje para jóvenes egresados del sistema de protección. Así es, gracias por la precisión. Entonces, en este caso, yo diría a las empresas, las invitaría a ser mucho más proactivas e innovadoras. Y ya hay algunas que lo están haciendo. Entonces, ¿cómo hacer para que una empresa pueda efectivamente abrir cupos laborales, abrir ofertas laborales atractivas, ¿cierto? Como una vía de desarrollo para chiquillos que egresan y jóvenes, ¿cierto? Que egresan del sistema de protección del Sename. Y en eso nosotros también acompañar ese proceso. Hemos aprendido mucho acerca de cómo se hace ese acompañamiento, qué es necesario para que efectivamente sea exitosa la experiencia. Ya, y ahí, por ejemplo, tú me dices, Malena, que están levantando la información, ¿cierto? Sistematizándola, pero se pueden sacar algunas conclusiones a estas alturas de qué es lo que resulta y qué no, o qué es esencial para que la experiencia resulte. Además de, se entiende que las empresas están localizadas cerca del hogar donde se encuentran estos jóvenes. ¿Qué más? Sí, mira, en la inclusión laboral propiamente tal, es fundamental el proceso, es decir, uno que efectivamente, que es como de perogrullo, pero a veces uno no lo ve, porque el joven tenga intereses y habilidades, ¿cierto?, para hacer ese tipo de trabajo y no otro. Por lo tanto, lo que nos pasa a veces es que tenemos una empresa, por ejemplo, para inventar, agrícola, en una residencia X,
y no necesariamente los 3 jóvenes que cumplen 18 quieren dedicarse al trabajo agrícola o tienen esas habilidades, ¿no? Por lo tanto, hoy en día tenemos una oportunidad dentro del Juntos por la Infancia, que hay una red de empresas de distintos rubros, de distintos ámbitos. Entonces, tú podrías armar una bolsa de trabajo para conectar intereses con capacidades con esa posibilidad de trabajo. Entonces, eso es fundamental. Lo segundo, es fundamental el equipo que acoge a un joven que viene a trabajar. Y aquí hay que tener harto ojo, porque no se trata de ponerle la etiqueta y decir, Sí. este chiquillo, esta chiquilla viene del Sename. Ojalá que eso no ocurra. Pero lo que sí es importante es que, al igual que la inclusión de personas con discapacidad, que al menos su jefe o la persona que va a estar más cercana conozca algo de su realidad y pueda ser una persona que pueda estar acompañando ese proceso. ¿Por qué? Eso es Porque necesita ciertas condiciones ese joven o esa joven, necesita ciertas condiciones o ser acogido de una manera distinta por la experiencia de la que viene. Es lo que yo te decía, en el fondo, cuando tú te tienes que enfrentar a esta doble transición, que es un poco abrupta, y sobre todo cuando tú has tenido mucha institucionalización, tú requieres algunos apoyos que son distintos de alguien que no ha tenido tanta institucionalización, por ejemplo. Porque yo creo que en general los jóvenes, estos como los ciclos de la vida, yo creo que hay una responsabilidad de los que somos más grandes de ir acogiendo a los jóvenes y acompañarlos en ese proceso, de ir generando ciertas habilidades como cualquier otro joven. Entonces, hay cosas que son específicas por el hecho de estar institucionalizados, pero hay cosas que son específicas de la edad y de un primer trabajo. En un primer trabajo tienes que aprender un montón de cosas y es importante que te estén acompañando en ese proceso, para que no ocurra lo que se llama como la transición fallida finalmente. ¿Pasa mucho eso en la experiencia que ustedes han tenido? ¿De ¿Qué cosa? experiencias fallidas? Mira, de lo que hemos visto, solo en un caso tuvimos una experiencia que no me atrevería a decir que fue fallida, pero que finalmente hubo una joven que renunció a un trabajo por una circunstancia donde efectivamente su nivel de frustración fue tan alta, tan alta, tan alta, que no pudo resistir a una situación como de un error que ella tuvo en el trabajo, y ella terminó retirándose. Pero lo bonito, incluso en esa experiencia, Connie, y por eso te digo que el proceso es tan relevante, incluso cuando ella se retiró, lo que hizo la empresa es que siguió acompañándola igual, una persona que era la persona más cercana, para saber cómo estaba, para saber qué iba a hacer después. Entonces al final aquí la invitación es a decir, pongámonos en los zapatos de ese ser humano, que por X razón tuvo que ser separada de su familia, que por X razón, no queriendo, llega a vivir un hogar donde recibe afecto, donde va al colegio, ¿cierto? Todas esas cosas, y en general hay muchos hogares, lo hablamos en el programa anterior, que son muy cariñosos y que rompen este estigma de lo que uno a veces conoce del Sename. Y ese joven de la noche a la mañana, o esa chiquilla, tiene que hacerse grande, tiene que desarrollar esta habilidad. Entonces, si yo me pongo en esos zapatos como empresa, yo digo, ok, tiene que calzar su interés, sus capacidades con lo que yo estoy ofreciendo. Tengo que preparar a mi equipo, tengo que acompañar. Y no necesariamente esa persona se va a quedar trabajando ahí toda la vida, pero hagamos que su tránsito sea una experiencia de desarrollo y de generación de experiencias positivas y aprendizajes para que pueda seguir incluyéndose en la sociedad. Estamos conversando con Malena Simonetti, directora ejecutiva del proyecto Juntos por la Infancia. Malena, y si uno va un poco más atrás en términos de cómo, yo sé que estamos en una transición con el Sename, ¿cierto? Se acaba el Sename como lo conocemos, pero ¿qué habría que cambiar de esas residencias pensando en la preparación para esa transición de estos jóvenes? Estoy pensando en lo que pasó la semana pasada en Talcahuano, donde un funcionario de un hogar, que no era del Sename, sino que colaborador del Sename, termina llamando a Carabineros porque hay un joven que está descompensado, termina Carabineros disparando su arma de servicio en contra de menores de edad, que claro, ellos dicen, se sintieron agredidos, incluso que estaba en peligro su vida. Más allá de lo que haya sucedido, ese es la situación de algunos, de algunos hogares que están sometidos a ese nivel de estrés y situaciones, esos jóvenes. Entonces, claro, uno se pregunta cómo esos jóvenes van a tener una transición tranquila a la adultez, si están viviendo ese tipo de situaciones.
Sí, yo creo que efectivamente, Connie, de partida decir que lo que ocurrió fue lamentable, y esto es una opinión muy personal, para mí es inaceptable el que se dispare a dos jóvenes, un organismo también del Estado, en un hogar de protección, o sea, para mí es inaceptable. Habiendo dicho eso, sí, efectivamente es muy, muy crítico, y hay hogares que reciben a jóvenes que tienen trayectorias de vida tan, tan, tan complejas, donde han sufrido tanto trauma, que efectivamente tienen repertorios como de conducta bien disruptivos. Y yo aquí quisiera poner el centro en el tema de la salud mental. La salud mental es un tema que no se aborda en nuestro país, que no se ha abordado de forma correcta y multisectorialmente hablando. Aquí tenéis que tener al Ministerio de Salud trabajando de la mano del Sename, que ahora pasa del Ministerio, ¿cierto?, de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, aquí es fundamental. Si tú te pones, probablemente yo no conozco esos hogares, esos jóvenes o esos chiquillos, pero si tú te vas y conversas con ellos, empiezas a indagar un poquito más, no me cabe la menor duda que el tema de salud mental es un gran tema. Y aquí tú tienes que abordarlo de forma multisectorial. Entonces, yo creo que si tú me preguntas cuál es el rol del Estado pensando en los jóvenes, también teniendo en cuenta lo que ocurrió en esta situación la semana pasada, lo que necesitamos para el Estado es una respuesta multisectorial. Necesitamos que aquí vivienda, con salud, con trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, de nuevo, pongan al centro a la persona. Si tú pones al centro a la persona, es súper fácil encontrar las respuestas. Si tú pones los temas, te vas a separar y cada ministerio va a hacer lo suyo. Entonces tú decís, jóvenes que vienen de estas trayectorias, y unos que tienen trayectorias de mucho daño, mucho trauma, y otros que no. Y solamente necesitan hacer un tránsito más pausado. Son distintos perfiles, pero si tú pones al centro a la persona, vas a ser capaz, y con la voluntad política, ¿cierto?, de poder hacerlo, de diseñar aquel tránsito pensado con la multisectorialidad, porque lo que sí está estudiado, ya está estudiado y sabido, es que para ese tránsito tú al menos necesitas 4 componentes. Tienes que tener resuelto el tema de la vivienda, tienes que tener resuelto el tema de la educación, de la salud y del trabajo. Claro. O sea, esos 4 ámbitos. Entonces, respuesta multisectorial. Para contestarte rapidito, sí. en el sistema de protección especializado, que es el nuevo Sename, ¿cierto?, que se instala en el Ministerio de Desarrollo Social, efectivamente viene incluida una línea de trabajo para la preparación para la vida independiente, que es un gran cambio versus el anterior. Claro. Pero ahora hay que ver cómo se baja eso en un reglamento y con un presupuesto, y con organismos que sepan y tengan metodología probadas y que resulten. Entonces, eso yo creo que es un gran desafío, ya se abrió una puerta, es un desafío para el nuevo servicio, el seguimiento del post-egreso, que era lo que yo te decía, y sobre todo lo que te decía yo, salud mental y el componente educacional. O sea, el nivel de rezago escolar que tienen estos chicos, claro, es gigante, y ahí también hay que abordarlo. Se nos acaba el tiempo, Malena, hemos llegado a nuestra sección El Recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más sobre los temas que hemos conversado, que hemos recorrido durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, hasta una película, un documental que tú sientas que nos sirve para iluminar esta conversación. Bueno, de partida que se metan a la página web de Juntos por la Infancia, www.juntosporlainfancia.cl, porque ahí pueden conocer de este proyecto que junta a las empresas con las residencias y todo lo que estamos haciendo, así que los dejo súper invitados. Y me gustaría también acá contarles de esta fundación que les mencioné, la Fundación Sentido. Tiene este proyecto súper innovador, preciosamente pensado y con mucha evidencia científica a la base, que se llama Casas Compartidas. También los invitaría a conocer lo que están haciendo ellos y a sumarse. ¿Tienen una página web ellos? Sí, Fundación Sentido, ¿no? fundacionsentido.cl. Los invito a conocer el programa y todo lo que están haciendo ellos, porque es un caso concreto, hecho realidad, pionero en Chile, de todo lo que estábamos conversando. Buenísimo, muchas gracias, Malena, por esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y a través de la 103.3 FM. Buenas noches, Malena, y nos vemos en un nuevo capítulo de Nuevamente. Muchas gracias.